Los cielos se volvieron negros en un abrir y cerrar de ojos, y nadie esperaba lo que vino después. La plaga cayó sobre Egipto como cuchillas vivas, desgarrando todo a su paso, mientras el faraón temblaba ante lo imposible. En el último instante, algo aún más devastador comenzó a acercarse, y nadie estaba preparado. En el corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo, dos hombres se enfrentan en un duelo que decidirá el destino de millones. Moisés, un hebreo criado como príncipe egipcio, regresa del exilio con una misión imposible: liberar a su pueblo de la esclavitud. Frente a él, Ramsés II, el faraón, un rey cuyo orgullo es tan vasto como el desierto que gobierna. Cuando las advertencias divinas son ignoradas, Egipto se convierte en el escenario de catástrofes nunca antes vistas. El Nilo sangra, las ranas invaden los palacios, los mosquitos atormentan a los vivos. Pero el corazón del tirano permanece duro como la piedra de sus monumentos. Cada plaga rechazada acerca a la nación al abismo. La octava maldición se cierne sobre el horizonte, una tormenta viviente que devorará todo lo que quede en pie. El tiempo se agota, la soberbia tiene un precio y Egipto está a punto de pagarlo con todo lo que posee. Entre la fe de un profeta y la arrogancia de un Dios viviente, el destino de una civilización cuelga de un hilo. El aire en Memphis olía a podredumbre. No era el aroma de los mercados al final del día, ni el hedor habitual del río en la estación seca. Era algo más profundo, más perturbador. Era el olor de un imperio comenzando a pudrirse desde adentro. Moisés caminaba por las calles que alguna vez conoció como su hogar, pero ya nada era igual. Las fuentes que antes brotaban cristalinas, ahora escupían un líquido espeso y rojizo. Los canales que irrigaban los jardines del palacio parecían venas abiertas sangrando sobre la tierra. El gran Nilo, fuente de vida para toda la civilización egipcia, se había convertido en un río de muerte. Los peces flotaban hinchados sobre la superficie carmesí, sus escamas brillando bajo el sol implacable como monedas de plata manchadas. Las mujeres lloraban en las orillas, sus cántaros vacíos en las manos, incapaces de comprender cómo el agua que había sustentado a sus ancestros durante 1000 generaciones ahora era veneno puro. Aarón caminaba junto a su hermano, su bastón firmemente agarrado, sus nudillos blancos por la tensión. Había sido ese mismo bastón el que, extendido sobre las aguas, había desatado la primera de las maldiciones. Pero no había triunfo en su rostro, solo una tristeza profunda. No celebraban el sufrimiento de los egipcios. Esto no era venganza, era una advertencia. Volverá a negarse, murmuró Aarón, rompiendo el silencio entre ellos. Moisés no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían las calles, observando a los niños con labios agrietados, a los ancianos débiles, buscando desesperadamente agua limpia en pozos cada vez más secos. Cada rostro era un recordatorio del precio de la terquedad. Debe elegir, dijo finalmente Moisés, su voz cargada de una certeza que no admitía dudas. Cada hombre tiene ese derecho, incluso un faraón. Pero elegir implicaba renunciar, y Ramsés nunca había renunciado a nada en su vida. El palacio se alzaba en la distancia, sus columnas blancas, brillando como huesos bajo el sol del mediodía. Era una construcción diseñada para intimidar, para recordarle a cualquiera que se acercara que aquí vivía un Dios entre los hombres. Moisés había caminado por esos pasillos cuando era joven, había comido en sus banquetes, había reído con quien ahora era su mayor adversario. Recordaba al niño que Ramsés había sido, competitivo, brillante, sediento de aprobación. Ahora era un hombre cuya sed era de otro tipo: poder absoluto, control total, adoración incondicional. Y Moisés estaba aquí para pedirle que renunciara a una parte de ese poder. Era como pedirle al desierto que dejara de ser árido. Cuando llegaron a las puertas del palacio, los guardias ni siquiera intentaron detenerlos. Ya habían pasado por esto suficientes veces. Los rostros de los soldados mostraban algo que Moisés nunca pensó que vería en guerreros egipcios: miedo. No miedo a él, sino a lo que representaba, a lo que podía traer.
La sala del trono estaba más vacía de lo habitual. Los consejeros que normalmente se agolpaban buscando el favor del faraón ahora mantenían una distancia prudente. Incluso los aduladores sabían cuándo era momento de guardar silencio. Ramsés estaba sentado en su trono, pero no con la postura relajada de un rey seguro de su dominio. Se inclinaba hacia adelante, los codos sobre las rodillas, los dedos entrelazados. Sus ojos, normalmente tan llenos de fuego y determinación, mostraban algo diferente ahora: agotamiento, frustración, pero sobre todo una obstinación que se negaba a quebrarse. «Has vuelto», dijo Ramsés, su voz resonando en el espacio. No era una pregunta, era casi una acusación. «Siempre vuelvo», respondió Moisés, deteniéndose a una distancia respetuosa pero no sumisa. Cada vez con la misma súplica: «Deja ir a mi pueblo». El faraón rió, pero era una risa sin humor, vacía como las cisternas de agua limpia en la ciudad. «Tu pueblo, como si fueran tuyos. Son míos, Moisés. Cada uno de ellos han sido nuestros durante generaciones. Construyeron nuestras ciudades, nuestros templos, nuestros monumentos. Son la columna vertebral de este imperio. Son esclavos. Son necesarios». El silencio que siguió era pesado como una losa de granito. Moisés podía sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. Había algo trágico en todo esto. Dos hombres que alguna vez fueron hermanos, ahora separados por un abismo que ninguno parecía capaz de cruzar. «El río sangra, Ramsés», dijo Moisés, su voz más suave ahora, casi suplicante. «Tu pueblo sufre, no tiene agua para beber, para cocinar, para vivir. ¿Cuánto más estás dispuesto a soportar antes de escuchar?» ¿Escuchar? Ramsés se puso de pie abruptamente, su capa real ondeando detrás de él como las alas de un ave de presa. Escuchar a un fugitivo que asesinó a un egipcio y huyó como un cobarde. Escuchar a alguien que regresa décadas después pretendiendo hablar en nombre de un Dios al que nadie puede ver. Las palabras cortaban, porque contenían una verdad que Moisés había cargado durante años. Sí, había matado, sí, había huido, pero había sido transformado en el desierto, moldeado por el fuego y la soledad hasta convertirse en algo diferente. Ya no era el príncipe impulsivo que actuaba sin pensar. Era un hombre con un propósito. «No hablo en mi nombre», dijo Moisés firmemente. «Nunca lo he hecho, y sabes que lo que ha ocurrido no son trucos de magia. Tus propios hechiceros no pudieron detener esto. El Nilo es testigo». Ramsés apretó la mandíbula. Era cierto. Sus magos habían intentado replicar el milagro, convertir agua en sangre para demostrar que no había nada especial en lo que Moisés había hecho. Lo lograron, empeorando la situación. Ahora había aún menos agua limpia disponible. «Me pides que me humille ante mi pueblo», dijo Ramsés, descendiendo lentamente los escalones de su trono. «Que admita que su faraón, su Dios viviente, no tiene control sobre su propia tierra. ¿Entiendes lo que eso significaría?» «Entiendo lo que significa la soberbia», respondió Moisés, «y entiendo que esto es solo el comienzo». Las palabras flotaron en el aire como una profecía. Ramsés se detuvo a pocos pasos de Moisés, estudiando el rostro del hombre que alguna vez llamó hermano. Buscaba debilidad, duda, cualquier señal de que esto era un farol elaborado. No encontró nada. «Sal de mi palacio», ordenó Ramsés, su voz baja pero cargada de autoridad, «y llévate tus amenazas contigo». Moisés no se movió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los del faraón, y por un momento algo pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo de que esto terminaría mal, de que ambos estaban atrapados en un camino que ninguno podía abandonar. «Vendrán más», dijo Moisés finalmente, «cada una peor que la anterior, hasta que comprendas que hay fuerzas en este mundo que ningún trono puede controlar». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, Aarón siguiéndolo en silencio. Los guardias se apartaron rápidamente de su camino. Nadie quería estar cerca del hombre que traía maldiciones. Cuando salieron del palacio, el sol estaba comenzando a descender. La luz dorada que normalmente convertía a Menfis en una ciudad de ensueño, ahora solo iluminaba la miseria. El agua roja seguía fluyendo por los canales, manchando todo a su paso. Esa noche, las ranas comenzaron a salir. Primero fueron unas pocas, saltando torpemente sobre las orillas embarradas del Nilo. Luego docenas. Luego
cientos. Para el amanecer eran millones. Cubrían las calles, las casas, los templos, entraban en los hornos de pan, se metían en las camas, invadían cada rincón de cada hogar en Egipto. Su croar era ensordecedor, un coro interminable que no permitía dormir, pensar, existir en paz. Los egipcios intentaron matarlas, pero por cada rana aplastada aparecían 10 más. Los montones de cadáveres de anfibios comenzaron a pudrirse bajo el sol, añadiendo otro olor nauseabundo al aire ya irrespirable. Ramsés observaba desde su balcón, su rostro impasible, mientras su ciudad se convertía en una pesadilla viviente. Sus consejeros le suplicaban que reconsiderara, que liberara a los hebreos, que pusiera fin a esta locura, pero él permanecía en silencio, su mandíbula apretada, sus puños cerrados. Porque ceder ahora sería admitir que había estado equivocado, y un Dios viviente no puede estar equivocado. Las ranas eventualmente murieron, todas al mismo tiempo, como si una orden invisible las hubiera alcanzado, pero el alivio duró poco. Vinieron los mosquitos, nubes de ellos oscureciendo el aire, picando sin piedad a hombres y animales por igual. Luego las moscas, tan densas que el cielo parecía haberse vuelto negro. Después, una enfermedad que mató al ganado, dejando los campos llenos de carcasas hinchadas. Cada plaga era una pregunta, cada plaga era una oportunidad, y cada vez Ramsés daba la misma respuesta: no. Moisés visitaba el palacio después de cada calamidad, siempre con la misma súplica, siempre recibiendo el mismo rechazo. Pero algo estaba cambiando. Podía verlo en los ojos de los guardias, en las posturas encorvadas de los nobles, en los susurros de los sirvientes. El pueblo de Egipto comenzaba a dudar de su Dios viviente, y eso, más que cualquier plaga, era lo que verdaderamente aterraba a Ramsés. La sala de consejo del palacio nunca había estado tan tensa. Los rostros de los asesores de Ramsés mostraban una mezcla de agotamiento y terror apenas contenido. Habían pasado semanas desde que comenzaron las plagas, y cada día traía una nueva pesadilla que desafiaba todo lo que conocían sobre el orden natural del mundo. El sumo sacerdote Kenti estaba de pie frente al faraón, sus manos temblorosas sosteniendo un pergamino con símbolos y cálculos astronómicos. Era un hombre que había dedicado su vida entera a interpretar la voluntad de los dioses, a leer las estrellas y los presagios. Ahora, por primera vez en su larga carrera, no tenía respuestas. «Mi señor», comenzó, su voz rasposa por la falta de sueño, «los augurios son inquietantes. Los sacerdotes de Ra, de Osiris, de Horus, todos reportan lo mismo. Los dioses están en silencio». Ramsés lo miraba desde su trono, su postura perfectamente controlada, pero sus ojos ardían con una intensidad peligrosa. «En silencio. O simplemente no les estás haciendo las preguntas correctas». El sacerdote se encogió ligeramente. Acusar a los sirvientes de los dioses de incompetencia era una línea que pocos se atrevían a cruzar, pero Ramsés llevaba días cruzando líneas que antes parecían infranqueables. «Hemos realizado todos los rituales», insistió Kenti. «Hemos sacrificado ganado, el poco que queda vivo. Hemos quemado incienso, hemos cantado las letanías antiguas, pero las plagas continúan». Y mi señor hizo una pausa, tragando saliva. El pueblo comienza a preguntarse si qué. La voz de Ramsés era como el filo de una navaja. Si acaso el Dios de los hebreos es más poderoso que los nuestros. El silencio que siguió era tan denso que parecía tener peso físico. Los demás consejeros evitaban mirar al faraón, estudiando repentinamente el piso de mármol como si fuera lo más fascinante del mundo. Nadie quería estar en el lugar de Kenti en este momento. Ramsés se puso de pie lentamente, descendiendo los escalones de su trono con pasos medidos. Cuando habló, su voz era peligrosamente calmada. El Dios de los esclavos, un Dios sin templos, sin estatuas, sin sacerdotes apropiados, ese Dios, mi señor, yo solo reporto lo que el pueblo murmura. El pueblo murmura porque son débiles, cortó Ramsés, porque una sucesión de infortunios naturales los ha asustado, pero los fenómenos naturales no prueban nada sobre ningún dios. El general Horemheb
un hombre de rostro curtido y cicatrices de batalla, carraspeó antes de hablar. Era uno de los pocos que todavía se atrevía a contradecir al faraón. Con respeto, mi señor, estos no son fenómenos naturales. El agua que se convierte en sangre por todo el reino simultáneamente, las ranas que aparecen en números imposibles y mueren todas al mismo instante, los insectos que solo pican a los egipcios pero no tocan a los hebreos en Gosén. Esa última parte era lo que más perturbaba a todos. Los espías de Ramsés habían confirmado el informe. Mientras Egipto sufría bajo el ataque de mosquitos y moscas, las tierras donde vivían los hebreos permanecían extrañamente libres de plagas. Era como si una línea invisible dividiera el reino en dos, los que sufrían y los que estaban protegidos. «¿Coincidencia?», murmuró Ramsés, pero incluso él no sonaba convencido. «Mi señor», intervino el visir Ptahhotep, un hombre mayor cuya sabiduría había guiado a 2 faraones antes de Ramsés. «Tal vez sea momento de considerar un compromiso». Los ojos de Ramsés se clavaron en él como dagas. ¿Compromiso? Permitirles ir al desierto por 3 días, realizar su festival o sacrificio o lo que sea que Moisés solicita. Luego pueden regresar. Habremos mostrado misericordia, benevolencia y habremos mostrado debilidad. Ramsés prácticamente escupió las palabras. ¿Habremos admitido que un fugitivo y su Dios invisible tienen poder sobre el faraón de Egipto? Caminó hacia las grandes columnas que flanqueaban la sala, sus manos tocando la piedra fría. Estas columnas habían sido talladas por esclavos hebreos. Los cimientos del palacio, los muros de los templos, las estatuas colosales que proclamaban su grandeza, todo había sido construido con el sudor y la sangre de ese pueblo. «¿Sabéis cuál es la verdadera pregunta aquí?», dijo Ramsés, sin volverse hacia sus consejeros. «No es si su Dios es real. No es si estas plagas son castigos divinos. La pregunta real es, si cedo ahora, ¿qué pueblo será el siguiente en desafiarme? Los nubios al sur, los asirios al este, los libios al oeste». Se volvió bruscamente, sus ojos recorriendo cada rostro en la habitación. «El poder no se mantiene con bondad, se mantiene con fuerza, con voluntad inquebrantable. El día que un faraón se arrodilla ante las demandas de sus esclavos es el día que el imperio comienza a desmoronarse». «Pero, mi señor», Ptahhotep insistió suavemente, «el imperio ya se está desmoronando. Los campos no producen porque el ganado está muerto. Los graneros se vacían. Los comerciantes extranjeros evitan nuestros puertos porque temen la contaminación. La economía se recuperará». El grito de Ramsés resonó en la sala. «Todo se recupera. Las plagas pasarán, como todas las cosas pasan. Pero si muestro debilidad, si me inclino ante la presión, esa mancha permanecerá por siempre. Los escribas futuros escribirán que el gran Ramsés fue doblegado por un pastor del desierto». El general Horemheb dio un paso adelante. «Entonces, ¿cuál es tu orden, mi señor? ¿Continuamos resistiendo?» La palabra flotó en el aire con todo su peso. Resistiendo, como si eso fuera todo lo que les quedaba. Ya no eran una nación conquistadora, expansiva, orgullosa. Ahora solo resistían. «Continuamos», confirmó Ramsés, regresando a su trono, «y fortalecemos la vigilancia sobre los hebreos. Duplicad sus cuotas de trabajo. Si su Dios es tan poderoso, que los proteja mientras cargan el doble de ladrillos». Los consejeros intercambiaron miradas de preocupación, pero ninguno se atrevió a protestar más. La audiencia había terminado. Uno por uno salieron de la sala, dejando a Ramsés solo con sus pensamientos. Cuando el último consejero cerró las puertas tras de sí, el faraón finalmente permitió que su máscara se resquebrajara. Se hundió en su trono, pasándose las manos por el rostro. Estaba cansado, más cansado de lo que había estado en su vida. No era solo el agotamiento físico de las noches sin dormir, atormentado por el croar de las ranas o el zumbido de los insectos. Era algo más profundo, una fatiga del alma que provenía de luchar contra algo que no podía ver, tocar o entender.
Sus pensamientos vagaron hacia su infancia, hacia los días cuando él y Moisés corrían por estos mismos pasillos como hermanos. Habían competido en todo: carreras de carros, combate con espadas, incluso en los estudios de los jeroglíficos sagrados. Moisés siempre había sido diferente, más contemplativo, más propenso a cuestionar lo que los sacerdotes enseñaban. Ramsés recordaba una conversación décadas atrás, bajo las estrellas del desierto. Habían escapado del palacio para una de sus aventuras nocturnas, y Moisés había mirado el cielo interminable y preguntado: ¿crees que los dioses realmente nos escuchan? Por supuesto, había respondido el joven Ramsés con toda la confianza de la juventud. Los dioses construyeron este mundo para nosotros. Somos el centro de toda la creación. Moisés había permanecido en silencio por un largo momento antes de responder. ¿Y si no lo somos? ¿Y si solo somos pequeños, insignificantes? Entonces inventamos dioses que nos hagan sentir grandes, había dicho Ramsés, riendo. Ahora, sentado en su trono, Ramsés se preguntaba si esa conversación había sido profética. ¿Habían inventado sus dioses para sentirse poderosos? ¿O había algo real allá afuera, algo que estaba siendo usado para humillarlo? No podía permitirse pensar así. La duda era un veneno más letal que cualquier plaga. Las puertas se abrieron de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensajero entró corriendo, su rostro pálido y cubierto de sudor. «Mi señor, perdón por la intrusión, pero los úlceras». Ramsés se puso de pie. ¿Qué? Han comenzado a aparecer llagas en la piel de la gente, dolorosas, supurantes. Los sanadores no pueden hacer nada. Y mi señor, el mensajero dudó, claramente aterrorizado de continuar. Habla, los hebreos. Nuevamente no les afecta. Era la sexta plaga, y cada una era más personal que la anterior. Ya no se trataba solo del medio ambiente o los animales. Ahora atacaban los cuerpos mismos de los egipcios. La línea entre ellos y los hebreos se hacía más y más evidente. Ramsés despidió al mensajero con un gesto brusco. Cuando estuvo solo nuevamente, caminó hacia el balcón que daba a la ciudad. Desde aquí podía ver el Nilo, todavía manchado con un tinte rojizo que no terminaba de desaparecer. Podía ver los campos donde antes pastaba el ganado, ahora vacíos, excepto por los huesos blanqueados. Podía ver su reino, su herencia, su legado, desmoronándose, pero no podía ceder, porque ceder significaba admitir que había estado equivocado desde el principio, que su padre había estado equivocado, que generaciones de faraones habían estado equivocados al esclavizar a ese pueblo. Y si estaban equivocados en eso, ¿en qué más estaban equivocados? ¿En su divinidad? ¿En su derecho a gobernar? ¿En la estructura misma de su civilización? No, era más fácil soportar cualquier plaga que enfrentar esas preguntas. Así que, cuando Moisés volvió días después, cuando las úlceras cubrían incluso el rostro de algunos cortesanos, cuando el dolor era tan intenso que algunos suplicaban por la muerte, Ramsés lo recibió con la misma respuesta. No. Moisés lo miró con algo que podría haber sido compasión o podría haber sido pena. Viene algo peor, advirtió, mucho peor, y seguirá viniendo hasta que entiendas que no estás luchando contra mí, estás luchando contra algo infinitamente más grande que ambos. Entonces que venga, respondió Ramsés, su voz llena de una determinación feroz y autodestructiva. Yo soy el faraón y no me arrodillo ante nadie. Esa noche cayó granizo como Egipto nunca había visto. Piedras de hielo del tamaño de puños caían del cielo, destrozando lo que quedaba de las cosechas, matando a cualquier animal o persona que tuviera la desgracia de estar afuera. El fuego se mezclaba con el hielo en una tormenta imposible que parecía desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Y en el palacio, Ramsés observaba su mandíbula apretada, su orgullo intacto, su reino en ruinas. Porque había cosas más importantes que un reino. Había un orgullo que no podía permitirse perder. Un legado que no podía permitirse manchar. Aunque ese orgullo lo costara todo, el granizo había dejado a Egipto irreconocible. Los árboles que durante siglos habían dado sombra a los caminos, ahora eran esqueletos astillados, sus ramas arrancadas y esparcidas como huesos rotos. Los campos que habían sobrevivido a las plagas anteriores,
ahora eran extensiones de barro y destrucción, con algunos brotes verdes aplastados contra la tierra, testigos mudos de lo que pudo haber sido una cosecha. Moisés caminaba por las afueras de Memphis con Aarón a su lado. El sol de la mañana era cruel, revelando cada detalle de la devastación. Campesinos cavaban en la tierra endurecida, buscando cualquier tubérculo que hubiera sobrevivido. Mujeres recogían las espigas de trigo rotas, intentando salvar algo, cualquier cosa que pudiera alimentar a sus familias. Algunos levantaban la vista cuando los dos hermanos pasaban. Ya no había hostilidad en esos ojos, solo agotamiento y una pregunta muda: ¿cuándo terminará esto? «Mira lo que hemos hecho», murmuró Aarón, su voz quebrada por la emoción. «No», corrigió Moisés firmemente, deteniéndose para mirar a su hermano. «Mira lo que su rey ha hecho, cada gota de sangre, cada lágrima, cada grito de dolor, todo recae sobre quien tiene el poder de detenerlo, pero elige no hacerlo». ¿Y si nunca cede? La pregunta de Aarón contenía un miedo que raramente expresaba. ¿Hasta dónde llegará esto? Moisés no respondió inmediatamente. Miró hacia el horizonte, donde las pirámides se alzaban eternas, recordatorios de la grandeza que Egipto alguna vez representó. «Hasta el final», dijo finalmente, «si es necesario, hasta el final». El palacio había perdido su lustre. Las columnas doradas estaban opacas, cubiertas de polvo y residuos del granizo. Los jardines, que alguna vez fueron el orgullo de Ramsés, ahora eran campos de devastación, con las plantas exóticas importadas de tierras lejanas, reducidas a tallos marchitos. Pero lo más perturbador era el silencio. No había músicos tocando en los pasillos. No había sirvientes charlando mientras realizaban sus tareas. Solo un silencio pesado, interrumpido ocasionalmente por el eco de pasos apresurados o el llanto contenido de alguien que acababa de perder a un ser querido por hambre o enfermedad. Cuando Moisés y Aarón fueron anunciados, entraron a la sala del trono para encontrar un espectáculo diferente del habitual. Ramsés no estaba solo. Toda su corte estaba presente, sacerdotes, generales, nobles, consejeros. Era como si hubiera convocado a todos los que todavía tenían algún poder en el reino. El faraón se veía diferente. Las úlceras en su piel habían sanado, pero habían dejado marcas. Su rostro, antes perfecto y simétrico como el de las estatuas que lo representaban, ahora mostraba señales de sufrimiento. Había perdido peso. Sus ojos, aunque todavía ardientes de determinación, estaban rodeados de sombras oscuras. «Moisés», dijo Ramsés, su voz resonando en la sala. No era un saludo, era casi una acusación, como si el solo nombre llevara el peso de todas las calamidades. «Ramsés», respondió Moisés, deteniéndose a una distancia prudente. Podía sentir la tensión en el aire, densa como la humedad antes de una tormenta. El faraón se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara. 7 veces has venido ante mí con tus demandas. 7 veces has traído destrucción a mi pueblo. ¿Hay un límite para tu crueldad? La acusación dolió más de lo que Moisés esperaba, porque en cierto modo Ramsés no estaba completamente equivocado. Él era el mensajero de estas calamidades, el instrumento a través del cual llegaban, pero era un instrumento, nada más. «No soy yo quien es cruel», respondió Moisés con voz firme. «Cada plaga vino precedida de una advertencia. Cada devastación pudo ser evitada con una sola palabra tuya». «¿Una palabra?» Ramsés descendió los escalones de su trono acercándose. «¿Me pides solo una palabra? Me pides mi orgullo, me pides mi legado, me pides que deshaga lo que generaciones han construido». «No te pido justicia», cortó Moisés. «Te pido que reconozcas que esas personas que llamas esclavos son seres humanos con el derecho de adorar a su Dios. Pueden adorar a cualquier Dios que quieran». La voz de Ramsés subió de volumen. «Nadie se los impide, pero no pueden irse. Los necesito. Egipto los necesita. Egipto sobrevivirá sin ellos, pero no sobrevivirá lo que viene después si continúas resistiendo». El silencio que siguió era absoluto. Incluso los cortesanos que normalmente susurraban entre sí estaban inmóviles, esperando. Ramsés estudió el rostro de Moisés,
buscando alguna señal de farol, de exageración. ¿Qué viene después? Moisés cerró los ojos por un momento, como si lo que estaba a punto de decir le causara dolor físico. Cuando los abrió, había una tristeza profunda en ellos. Langostas. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Varios cortesanos intercambiaron miradas confusas. Langostas, después de agua convertida en sangre, después de plagas de insectos imposibles, después de granizo mezclado con fuego. ¿Langostas? Pero el visir Ptahotep palideció visiblemente. Él era lo suficientemente viejo para recordar las historias, los registros antiguos de cuando nubes de langostas habían arrasado regiones enteras décadas atrás. No, susurró, su voz apenas audible. Moisés se volvió hacia él, asintiendo lentamente. Sí, vendrán del este, traídas por el viento, y no serán como las langostas que conoces, plagas ocasionales que afectan algunos campos. Serán una tormenta viviente que cubrirá la tierra como una manta. Devorarán cada planta verde que quedó después del granizo, cada brote, cada hoja, cada brizna de hierba. Comerán lo que está en los campos y lo que está almacenado en las casas. Entrarán en tus graneros, en tus almacenes, en tus depósitos, y cuando se vayan, Egipto será un desierto. El horror en los rostros de todos los presentes era palpable, porque esto no era abstracto. Esto era hambre, muerte lenta para toda una nación. Mientes, dijo Ramsés, pero su voz carecía de convicción. ¿He mentido alguna vez?, preguntó Moisés. ¿Acaso no advertí sobre el agua convertida en sangre, sobre las ranas, sobre cada plaga que ha caído sobre esta tierra? Y cada vez cumplí mi palabra exactamente. El general Horemheb dio un paso adelante, su rostro grave. Mi señor, si lo que dice es verdad, no tenemos reservas para sobrevivir algo así. El granizo destruyó la mayor parte de la cosecha de cebada. El trigo sobrevivió porque madura tarde, pero si las langostas lo devoran, no necesitaba terminar la frase. Todos sabían lo que significaba. Sin grano, sin alimento. Sin alimento, el hambre. El hambre llevaba a la desesperación a la revuelta. El imperio no colapsaría por las plagas, sino por su propia gente hambrienta, volviéndose unos contra otros. Ramsés miraba a Moisés con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto. ¿Por qué?, preguntó, su voz más suave ahora, casi humana. ¿Por qué tu Dios hace esto? Si es tan poderoso, ¿por qué no simplemente nos destruye de una vez? ¿Por qué este tormento prolongado? Era una pregunta que Moisés se había hecho muchas veces durante las largas noches en el desierto, cuando dudaba de su misión, cuando el peso de lo que debía hacer amenazaba con aplastarlo. Porque esto nunca fue sobre destrucción, respondió finalmente. Fue sobre elección. Cada plaga es una pregunta. Cada advertencia es una oportunidad. Él quiere que elijas bien, que reconozcas que hay algo más grande que tu trono, más antiguo que tus pirámides, más poderoso que todos tus ejércitos combinados. ¿Y si me niego? Entonces las langostas vendrán, y después de ellas algo aún peor, y después de eso algo que hará que todo lo anterior parezca misericordioso. El sumo sacerdote Kenti, que había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó tímidamente a Ramsés. Mi señor, tal vez deberíamos considerar permitir que los hombres hebreos vayan al desierto. Solo los hombres. Las mujeres y niños pueden quedarse como garantía de su regreso. Moisés negó con la cabeza antes de que Ramsés pudiera responder. No, van todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, con sus rebaños y todo lo que poseen. ¿O no va nadie? Eso es inaceptable, estalló uno de los nobles. Estás pidiendo que desmantelemos toda nuestra fuerza laboral. Estoy pidiendo que liberen a un pueblo que nunca debió ser esclavizado. Ramsés levantó una mano silenciando a su corte. Caminó lentamente hacia Moisés, estudiando su rostro con una intensidad penetrante. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cargaba un peso enorme. Dime la verdad, Moisés. Si nuestras posiciones estuvieran invertidas, si yo fuera el esclavo y tú el faraón, ¿serías capaz de ceder
poder? ¿De renunciar a tu poder? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Era más que retórica, era una súplica por entendimiento, por validación de su postura. Moisés sostuvo su mirada. Nunca lo sabremos, porque yo no soy faraón, y tú no eres esclavo. Pero sé esto, el poder que te niegas a soltar ya no es tuyo. Lo perdiste en el momento en que el Nilo se tiñó de rojo. Ahora solo te aferras a una ilusión. Las palabras cortaban más profundo que cualquier espada, porque Ramsés sabía, en lo más profundo de su ser, que había algo de verdad en ellas. Cada mañana se despertaba y daba órdenes que antes se cumplían sin cuestionamiento. Ahora esas órdenes eran seguidas con miradas de duda, con susurros en los pasillos, con la pregunta no expresada: ¿puede realmente salvarnos? Sal de mi presencia, ordenó Ramsés finalmente, volviéndose hacia su trono, y llévate tu profecía contigo. Si tus langostas vienen, las enfrentaremos como hemos enfrentado todo lo demás, con la fuerza de Egipto. Moisés no se movió inmediatamente. Miró alrededor de la sala, observando cada rostro aterrorizado, cada expresión de desesperación mal disimulada. Estos no eran sus enemigos, eran víctimas de la terquedad de un solo hombre. Comenzará mañana, dijo finalmente. Al amanecer, el viento del este se levantará. Para la tarde, el cielo se oscurecerá. Y para el anochecer, entenderás lo que significa verdaderamente perder el control. Se volvió para irse, Aarón siguiéndolo. ¡Moisés! La voz de Ramsés lo detuvo en el umbral. Cuando el profeta se volvió, vio algo en los ojos del faraón que no había visto antes. Miedo, real, palpable miedo. Si pudiera, si hubiera una manera de... Pero las palabras murieron en sus labios, porque ambos sabían que no había una manera, no sin que Ramsés renunciara a todo lo que lo definía. Todavía puedes detenerlo, dijo Moisés suavemente. Hasta el último momento puedes elegir de manera diferente, pero sabía, incluso mientras lo decía, que Ramsés no lo haría, porque algunos hombres prefieren ver el mundo arder antes que admitir que estaban equivocados. Esa noche, mientras Egipto dormía inquieto, el viento comenzó a cambiar. Venía del este, cálido y constante, trayendo consigo un olor extraño, como vegetación podrida mezclada con algo más, algo vivo. En el palacio, Ramsés estaba despierto en su balcón, sintiendo el viento en su rostro. Sabía lo que venía, todos lo sabían, pero él era el faraón, y un faraón no se arrodilla, ni siquiera ante el fin del mundo. El viento soplaba sin cesar desde el amanecer. No era el viento fresco del norte que traía alivio en los meses de calor, ni la brisa suave del Mediterráneo que a veces alcanzaba las regiones del delta. Era un viento caliente, seco, persistente, que venía desde las profundidades del desierto oriental, un viento que parecía tener propósito. Los egipcios se habían levantado temprano esa mañana, inquietos por la advertencia de Moisés. Los campesinos miraban sus campos con una mezcla de esperanza y terror. El trigo había sobrevivido al granizo por madurar tarde, y ahora las espigas doradas se mecían bajo el viento constante. Era la única cosecha que les quedaba, su única esperanza de sobrevivir al año venidero. Las mujeres habían cerrado las ventanas de sus casas, sellando cada grieta con trapos y barro. Los comerciantes habían asegurado sus mercancías bajo telas gruesas. Los sacerdotes habían realizado rituales de protección en los templos, quemando incienso y cantando oraciones a todos los dioses que pudieran escuchar. Pero todos sabían que no serviría de nada. Nada había servido antes. Alrededor del mediodía, el cielo comenzó a cambiar. No era una nube de tormenta lo que se acercaba desde el horizonte oriental. Era algo diferente, algo que parecía sólido y al mismo tiempo en movimiento constante, como si el aire mismo se hubiera vuelto líquido y oscuro. Un niño fue el primero en verlo claramente desde lo alto de una palmera en las afueras de Memphis. Al principio pensó que sus ojos lo engañaban,
que el sol del mediodía y el viento incesante lo estaban mareando. Pero cuando enfocó la vista, sintió que el corazón le daba un vuelco. «¡Viene!», gritó, su voz quebrándose por el pánico. «¡Viene del desierto!». Los adultos corrieron hacia donde señalaba el niño, entrecrando los ojos para ver mejor contra el brillo del sol. Lo que vieron los dejó paralizados. Era una nube, pero no de vapor de agua o polvo del desierto. Era una nube viviente, compuesta de millones, quizás miles de millones de cuerpos alados. Se extendía a lo largo de todo el horizonte, tan densa que bloqueaba la luz del sol detrás de ella, y avanzaba hacia ellos con una velocidad aterradora. El sonido llegó antes que las langostas mismas, un zumbido bajo al principio, como el murmullo distante de una multitud, pero crecía con cada segundo que pasaba, volviéndose más fuerte, más intenso, hasta que era un rugido que llenaba el aire por completo. No era solo el batir de alas, era el roce de cuerpos contra cuerpos, de mandíbulas chasqueando en anticipación, de una máquina biológica perfecta diseñada para una sola cosa: devorar. Las primeras langostas llegaron como exploradoras. Cayeron sobre los campos en grupos pequeños, grandes insectos del tamaño de un dedo adulto, con ojos negros y brillantes que parecían evaluar todo lo que veían. Los campesinos intentaron espantarlas, agitando palos y trapos, pero era como intentar detener el viento con las manos. Entonces llegó la nube principal. Fue como si el día se convirtiera repentinamente en noche. El sol desapareció detrás de una masa densa de cuerpos voladores. Las langostas descendían en oleadas, tan densas que golpeaban a las personas en la cara, el pecho, los brazos. El aire estaba lleno de ellas, miles cayendo cada segundo, cubriéndolo todo. Los gritos llenaron las calles de Memphis. La gente corría buscando refugio, pero las langostas entraban por cada ventana, cada puerta, cada grieta en las paredes. Se metían en el cabello de las mujeres, en las ropas, en las bocas de quienes tenían la desgracia de gritar con la boca abierta. En los campos, la devastación era total e inmediata. Las langostas se posaban sobre el trigo dorado en capas tan gruesas que los tallos se doblaban bajo su peso, y entonces comenzaban a comer. El sonido de millones de mandíbulas masticando simultáneamente creaba un crujido constante, enfermizo, que podía escucharse incluso por encima del zumbido de las alas. Un agricultor llamado Caem Wasset observaba impotente desde la puerta de su casa cómo décadas de trabajo desaparecían en minutos. Había heredado ese campo de su padre, quien lo había heredado del suyo. 3 generaciones de su familia habían cultivado ese trigo, conocían cada piedra, cada surco del terreno. Ahora, mientras miraba, las espigas doradas desaparecían como si nunca hubieran existido. Se dejó caer de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas. No era solo su sustento lo que se perdía, era su identidad, su propósito, su conexión con sus ancestros. ¿Qué era un granjero sin su tierra? ¿Qué era un hombre sin la capacidad de alimentar a su familia? Su esposa, Nefret, salió de la casa y puso una mano sobre su hombro. No dijo nada. No había palabras que pudieran consolar lo que estaban presenciando. Las langostas no discriminaban. Devoraban las espigas en los campos, pero también las hojas de los árboles, la hierba entre las piedras, las flores en los jardines del palacio, incluso las plantas que el granizo había aplastado, pero que todavía tenían algo de vida verde, eran consumidas hasta la raíz. Entraban en las casas buscando cualquier materia vegetal, los cestos con dátiles secos, las verduras almacenadas en las despensas, las hierbas medicinales colgadas para secar, los ramilletes de flores que las familias mantenían en altares domésticos. Todo era devorado con una eficiencia mecánica implacable. En el palacio, Ramsés observaba desde su balcón más alto. Había subido allí pensando que podría ver mejor la magnitud de lo que enfrentaban, que podría formular algún plan, alguna estrategia, pero lo que vio lo dejó sin palabras.
Su ciudad, su hermosa Menfis, con sus jardines legendarios y sus avenidas sombreadas por árboles centenarios, estaba siendo transformada ante sus ojos. Las palmeras que flanqueaban el camino principal perdían sus hojas verdes una por una. Los jardines del templo de Ptah, cuidados por sacerdotes durante generaciones, se convertían en tierra desnuda. El verde estaba siendo borrado de Egipto como si alguien pasara una mano gigante eliminando el color de un mural. El visir Ptahhotep subió trabajosamente las escaleras hasta el balcón, su respiración agitada por el esfuerzo y la edad. Cuando finalmente llegó al lado de Ramsés, también se quedó en silencio, contemplando la pesadilla que se desarrollaba abajo. Los graneros, dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido de los insectos. Han entrado en los graneros. Ramsés cerró los ojos. Los graneros eran sagrados en Egipto, las reservas que mantenían a la nación viva durante las estaciones malas. Estaban diseñados para ser impenetrables, con paredes gruesas y aberturas pequeñas, cuidadosamente selladas. Pero las langostas encontraban el camino hacia adentro. Siempre encontraban el camino. ¿Cuánto perdimos? Ptahhotep negó con la cabeza. No lo sabemos aún, pero los guardias reportan que están en todas partes. En los almacenes del palacio, en los depósitos militares, en las bodegas de los templos. Era peor de lo que cualquiera había imaginado. Moisés había advertido que devorarían todo, pero escucharlo y verlo eran dos cosas completamente diferentes. Esto no era solo una plaga, era el fin de Egipto tal como lo conocían. En las calles, la situación se volvía desesperada. Un grupo de soldados intentaba proteger un granero comunal usando antorchas, pensando que el fuego espantaría a los insectos. Por un momento pareció funcionar. Las langostas retrocedían del calor y las llamas, pero eran tantas que simplemente rodeaban el área, y cuando algunas morían en el fuego, otras pasaban sobre sus cuerpos carbonizados sin inmutarse. Un niño pequeño gritaba aterrorizado mientras su madre intentaba arrancarle las langostas que se habían metido bajo su túnica. El padre golpeaba el suelo con un palo en un intento fútil de crear un espacio seguro alrededor de su familia, pero era inútil. Por cada langosta que aplastaba, 100 más tomaban su lugar. Los ancianos que habían vivido toda su vida en Egipto y pensaban que habían visto todo lo que la naturaleza podía ofrecer, ahora entendían que no sabían nada. Esto era algo primordial, algo que desafiaba la comprensión humana. Una fuerza de la naturaleza tan pura y devastadora que hacía que los humanos se sintieran insignificantes. En la región de Gosén, donde vivían los hebreos, la escena era completamente diferente. Las langostas volaban sobre sus casas, sobre sus campos, pero no descendían. Era como si una barrera invisible las detuviera. Los hebreos observaban con asombro mientras la nube de insectos pasaba por encima de ellos, dirigiéndose hacia las tierras egipcias, dejándolos completamente intactos. Moisés estaba entre su pueblo, observando el fenómeno con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque su gente estaba a salvo. Tristeza, porque sabía el precio que los egipcios estaban pagando por la terquedad de un solo hombre. Un joven hebreo se acercó a él, sus ojos brillando con algo que parecía triunfo. ¿Ves? Nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses de Egipto juntos. Están recibiendo lo que merecen por esclavizarnos. Moisés se volvió hacia el joven con una mirada severa. No celebres el sufrimiento de otros, incluso si son nuestros opresores. Ellos son personas, igual que nosotros. Madres preocupadas por alimentar a sus hijos. Padres que trabajan hasta el agotamiento. Ancianos que solo querían vivir sus últimos años en paz. Pero nos esclavizaron, protestó el joven. Y su rey pagará por eso, respondió Moisés. Ya está pagando, pero no confundas la justicia con la venganza. Esto no es sobre castigar al pueblo egipcio, es sobre liberar al nuestro. Aarón, que había escuchado el intercambio, asintió con aprobación.
¿Crees que Ramsés cederá ahora? Moisés miró hacia el horizonte, donde la nube de langostas continuaba descendiendo sobre las tierras egipcias. Debería. Si tiene algo de cordura restante, debería, porque lo que viene después hará que esto parezca misericordioso. Las langostas permanecieron durante toda la tarde y la noche. Cuando finalmente cayó la oscuridad completa, el zumbido continuaba, una presencia constante que no permitía dormir, pensar o existir en paz. Era como vivir dentro de una colmena gigantesca, rodeado por el sonido incesante de vida insectil. Para el amanecer del segundo día, el daño era total. No quedaba una sola hoja verde en todo Egipto. Los árboles eran esqueletos marrones. Los campos eran extensiones de tierra desnuda. Los jardines parecían cementerios donde alguna vez creció la vida. Y entonces, tan repentinamente como habían llegado, las langostas se fueron. El viento cambió, soplando ahora del oeste, y la nube de insectos se levantó como un solo organismo. Volaron hacia el este, de regreso al desierto de donde habían venido, llevándose consigo los últimos restos verdes atrapados en sus mandíbulas. El silencio que dejaron atrás era ensordecedor. Después de horas de rugido constante, la ausencia de sonido era casi dolorosa para los oídos. Los egipcios salieron lentamente de sus casas, mirando alrededor con ojos aturdidos. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente caminaban en círculos, como si no pudieran procesar lo que veían. Egipto, la tierra más fértil del mundo antiguo, había sido convertida en un desierto. En el palacio, un mensajero llegó corriendo a la sala del trono donde Ramsés llevaba 2 días sin dormir. «Mi señor», jadeó, «Moisés está aquí, solicita audiencia». Ramsés no respondió inmediatamente. Miraba sus manos como si pudiera encontrar alguna respuesta en las líneas de sus palmas. Finalmente, con una voz que sonaba derrotada de una manera que nunca antes había sonado, dijo: «Hazlo pasar». Moisés entró en la sala del trono y lo que vio lo conmovió de una manera que no esperaba. Ramsés estaba de pie junto a una de las columnas, mirando a través de una ventana abierta hacia lo que alguna vez fueron los jardines del palacio. No se volvió cuando los pasos de Moisés resonaron en el mármol. Simplemente continuó mirando, como si estuviera hipnotizado por la devastación. La sala estaba casi vacía. Solo quedaban 2 guardias en las puertas y el visir Ptahhotep, quien parecía haber envejecido una década en los últimos días. Sus hombros estaban caídos, su rostro surcado por líneas de preocupación tan profundas que parecían talladas en piedra. «Han pasado 2 días», dijo Ramsés finalmente sin volverse. Su voz era extrañamente calmada, casi distante. «2 días desde que se fueron, y todavía puedo escuchar ese sonido, ese maldito zumbido en mis oídos, constantemente». Moisés permaneció en silencio esperando. Sabía que este momento era crucial, que las palabras que se dijeran aquí podrían cambiar todo o condenar a Egipto a algo aún peor. «Envié inspectores a todas las provincias», continuó Ramsés, su mano tocando el marco de la ventana. «Desde el delta hasta la primera catarata. El informe es el mismo en todas partes. No hay nada, ni una hoja, ni una brizna de hierba. Es como si Egipto hubiera sido borrado». Se volvió finalmente, y Moisés tuvo que hacer un esfuerzo por mantener su expresión neutral. El faraón se veía destruido, sus ojos estaban hundidos, rodeados de círculos oscuros. Había mechones de cabello gris que no estaban allí semanas atrás. Pero lo más perturbador era la mirada en sus ojos. Ya no había fuego, ni determinación, ni siquiera enojo, solo un vacío profundo. «Mi pueblo se está muriendo de hambre», dijo Ramsés, cada palabra saliendo con dificultad. «Los graneros están vacíos. Los almacenes están vacíos. No tenemos semillas para plantar porque las langostas se las comieron. No tenemos forraje para los pocos animales que sobrevivieron las plagas anteriores. Los árboles frutales tardarán años en recuperarse, si es que se recuperan». Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. «Los comerciantes extranjeros ya no quieren venir a nuestros puertos. Las caravanas nos evitan.
Nuestra moneda ha perdido valor porque nadie cree que tengamos algo con qué comerciar. El imperio más poderoso del mundo se está desmoronando. Y su voz se quebró. Por un momento pareció que iba a continuar, pero simplemente cerró la boca, apretando la mandíbula. Ptahhotep se acercó vacilante. Mi señor, tal vez sea momento de... Lo sé, cortó Ramsés levantando una mano. Sé lo que vas a decir, lo que todos han estado diciendo en susurros durante días. Se volvió hacia Moisés directamente ahora, y había algo en su expresión que era casi suplicante. Dime, Moisés, si cedo ahora, si libero a tu pueblo, ¿se detendrá? ¿O tu Dios tiene más castigos preparados para nosotros? Era una pregunta legítima, cargada de miedo y desesperación. Moisés sintió una punzada de compasión por el hombre que tenía frente a él. Habían sido hermanos una vez, habían crecido juntos, habían soñado juntos. Ahora estaban en lados opuestos de un conflicto que ninguno de los dos había elegido realmente. Si liberas a mi pueblo, respondió Moisés cuidadosamente, si les permites irse completamente con sus familias, sus rebaños, sus posesiones, las plagas se detendrán. Pero debes ser genuino, Ramsés. No puedes cambiar de opinión después. No puedes enviar tu ejército tras ellos cuando se vayan. Ramsés rió amargamente. ¿Mi ejército? ¿Qué ejército? Mis soldados están tan hambrientos como el resto. Mis caballos murieron en la plaga del ganado. Mis carros están oxidados porque no hay manos para mantenerlos. Caminó lentamente hacia su trono, pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie frente a él, mirándolo como si fuera un objeto extraño que no reconociera. Toda mi vida, dijo en voz baja, me prepararon para este trono. Mi padre me entrenó, me enseñó que ser faraón significaba ser inquebrantable. Me dijo que el día que un rey muestra debilidad es el día que pierde su derecho a gobernar. Miró a Moisés con ojos llenos de una emoción compleja, mezcla de enojo, tristeza y algo que podría haber sido respeto. Y aquí estoy, a punto de hacer exactamente eso, mostrar debilidad, admitir que estaba equivocado, ceder ante las demandas de un esclavo fugitivo. No es debilidad, dijo Moisés firmemente, es sabiduría. Es reconocer que hay fuerzas más grandes que cualquier trono, cualquier corona, cualquier imperio. Es elegir la vida de tu pueblo sobre tu orgullo. ¿Y qué quedará de mí después? La voz de Ramsés subió de volumen. ¿Qué escribirán los escribas? ¿Qué contarán las historias? Que el gran Ramsés se arrodilló, que fue humillado por el Dios de los esclavos. Escribirán la verdad, respondió Moisés, que un rey eligió la supervivencia de su pueblo sobre su propio orgullo, que cuando enfrentó lo imposible, tuvo el valor de cambiar de curso. Eso no es humillación, Ramsés, eso es liderazgo real. El silencio que siguió era denso. Ramsés miraba al suelo, sus puños apretados a los costados. Ptahhotep observaba con el aliento contenido, sabiendo que este era el momento decisivo. Finalmente, Ramsés levantó la vista. «Está bien», dijo, su voz apenas un susurro. «Está bien, se pueden ir». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Moisés sintió que algo dentro de él se aflojaba, una tensión que había estado cargando durante meses. Pero antes de que pudiera responder, Ramsés continuó, «Pero solo los hombres, las mujeres y los niños se quedan». El corazón de Moisés se hundió. «Ramsés, eso no es mi oferta». La voz del faraón recuperó algo de su fuerza anterior. «Los hombres pueden ir al desierto, realizar su festival o sacrificio, o lo que sea que quieran hacer, pero las familias se quedan como garantía de su regreso. Es lo más que puedo dar». Moisés negó con la cabeza lentamente. «Sabes que eso es inaceptable. Sabes que no puedo aceptar eso. ¿No puedes o no quieres?» Ramsés dio un paso hacia adelante. «¿Realmente necesitan a las mujeres y niños para adorar a su Dios? ¿O es que tu plan siempre fue llevártelos a todos y
nunca regresar. Era una acusación justa, porque Ramsés tenía razón. El plan siempre había sido irse y nunca regresar. Pero admitirlo ahora sería validar todos los temores del faraón, toda su resistencia. No es sobre lo que yo quiero, dijo Moisés cuidadosamente, es sobre lo que es justo. Esas personas han sido esclavizadas durante generaciones, merecen libertad completa, no libertad a medias con rehenes. «Y yo merezco mantener mi reino», gritó Ramsés, su control finalmente quebrándose. «Merezco no ver todo por lo que mi padre trabajó, todo por lo que mis ancestros trabajaron, desmoronarse porque un Dios celoso decidió que los hebreos son especiales». Respiraba agitadamente ahora, su rostro enrojecido por la emoción. «¿Sabes cuántas personas dependen de mí? ¿Cuántas vidas están en mis manos? No solo los nobles o los sacerdotes, los campesinos, los comerciantes, las viudas, los huérfanos. Todos me miran esperando que mantenga el orden, que mantenga a Egipto funcionando. Y lo único que tengo para ofrecerles es nada». Se dejó caer en su trono, la imagen misma de la derrota. «No tengo comida para darles, no tengo trabajo para ofrecerles, no tengo esperanza para compartir. Solo puedo ver cómo todo se desmorona». Ptahhotep se acercó, poniendo una mano temblorosa en el hombro de su rey. «Mi señor, todavía hay tiempo. Si cedemos ahora...» «No». Ramsés se puso de pie abruptamente, apartando la mano del visir. «No cederé completamente. Necesito algo, alguna garantía, algún control. Los hombres se van, las familias se quedan. Esa es mi oferta final». Moisés cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que vendría a continuación. Había esperado que las langostas fueran suficientes, que la devastación total finalmente quebraría la resistencia de Ramsés, pero había subestimado cuán profundamente arraigado estaba el orgullo del faraón, cuánto estaba dispuesto a sacrificar antes de admitir una derrota completa. «Entonces no hay acuerdo», dijo finalmente abriendo los ojos. La tristeza en su voz era genuina, y las plagas continuarán. «Ya no queda nada que destruir». La voz de Ramsés era casi histérica. «Miraste alrededor. No hay verde, no hay animales, no hay agua limpia. ¿Qué más puede hacer tu Dios?». Moisés lo miró directamente a los ojos, y en ese momento Ramsés vio algo que lo heló hasta los huesos. Era compasión mezclada con una certeza absoluta, como si Moisés pudiera ver el futuro, y lo que venía llenaba su corazón de dolor. «Puede quitar la luz», dijo Moisés suavemente. «Puede hacer que el sol mismo desaparezca». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Incluso los guardias en las puertas intercambiaron miradas nerviosas. Quitar el sol era imposible. El sol era Ra, el dios más poderoso de Egipto, la fuente de toda vida y poder. Ninguna fuerza podía apagar el sol. «Mientes», dijo Ramsés, pero su voz carecía de convicción. «Vendrá oscuridad», continuó Moisés, cada palabra medida y deliberada. «Una oscuridad tan densa que podrás sentirla, tocarla. No podrás ver tu mano frente a tu rostro. Durará 3 días, 3 días de noche interminable, donde el sol no saldrá, donde el fuego apenas iluminará, donde el miedo crecerá hasta volverse insoportable». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Y mientras tu pueblo tiembla en la oscuridad, los hebreos tendrán luz en sus hogares. Una última demostración de que lo que enfrentes no es natural, no es coincidencia, no es algo que puedas combatir con ejércitos o estrategia. Sal de aquí», susurró Ramsés, su rostro pálido. «Sal antes de que olvide que alguna vez fuimos hermanos». Moisés asintió lentamente, dándose la vuelta para irse, pero en el umbral se detuvo, mirando hacia atrás una última vez. «Todavía hay tiempo, Ramsés. Hasta el último momento puedes elegir diferente, pero después de la oscuridad, viene algo que ni yo querré presenciar». Las puertas se cerraron tras él, dejando a Ramsés solo con sus consejeros y sus miedos. Esa noche, el faraón no durmió. Caminaba por los pasillos vacíos del palacio, pasando por salones que alguna vez estuvieron llenos de risas y música. Los murales en las paredes mostraban escenas de abundancia, campos verdes, árboles cargados de fruta, ganado gordo pastando junto al Nilo. Era como caminar por un museo de un mundo que ya no existía. Se
detuvo frente a un mural particular que mostraba a su padre, el anterior faraón, recibiendo tributo de naciones extranjeras. Su padre se veía poderoso, invencible, divino. ¿Qué habría hecho él en esta situación? ¿Habría cedido o habría resistido hasta el amargo final? Ramsés tocó el rostro pintado de su padre con los dedos, buscando alguna guía, alguna señal, pero solo encontró piedra fría y pintura vieja. «Lo siento, padre», susurró en la oscuridad. «Traté de ser fuerte como tú me enseñaste, pero no sé si la fuerza es suficiente contra esto». No hubo respuesta, por supuesto, solo el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes vacías. En la tierra de Gosén, los hebreos preparaban sus cosas. Aunque Ramsés no había cedido completamente, todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Empacaban sus pocas posesiones, reunían sus rebaños, se preparaban para un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Moisés estaba sentado afuera de su tienda, mirando las estrellas. Aarón se sentó junto a él, los dos hermanos compartiendo un silencio cómodo que venía de años de conocerse mutuamente. «¿Crees que cederá antes de la siguiente plaga?», preguntó Aarón finalmente. Moisés negó con la cabeza lentamente. «No, ya llegó demasiado lejos. Ceder ahora sería admitir que todo este sufrimiento fue por nada, que podría haberlo evitado desde el principio. Es más fácil para él continuar, esperando algún milagro, alguna manera de salvar la cara». ¿Y después de la oscuridad? Moisés no respondió inmediatamente. Sabía lo que venía después de la oscuridad, la 10ª plaga, la final, la que no dejaba espacio para negociación o medias medidas, la que quebraría a Egipto de una manera tan completa que no habría vuelta atrás. «Después de la oscuridad», dijo finalmente, su voz cargada de tristeza, «rezaremos para que Ramsés encuentre sabiduría, porque lo que viene después no es algo que nadie debería experimentar». Las estrellas continuaban brillando sobre ellos, indiferentes al drama humano que se desarrollaba abajo. En algún lugar del palacio, un faraón luchaba con su orgullo. En algún lugar de la ciudad, una madre acunaba a su hijo hambriento. En algún lugar de los templos, sacerdotes rezaban a dioses que parecían haber abandonado a Egipto. Y en el horizonte, invisible pero inevitable, se cernía la promesa de una oscuridad que haría que todas las plagas anteriores parecieran misericordiosas. El amanecer siguiente llegó brillante y claro, irónico en su belleza. Pero todos sabían que era temporal. La luz siempre es más apreciada justo antes de que desaparezca. La oscuridad llegó sin advertencia. No hubo un crepúsculo gradual, no hubo esa transición suave del día a la noche que los egipcios habían conocido desde el principio de los tiempos. El sol simplemente se apagó, como si una mano gigantesca hubiera cubierto el cielo con una tela negra tan densa que absorbía toda la luz. Era media mañana cuando sucedió. Los comerciantes estaban en los mercados casi vacíos, intentando intercambiar lo poco que les quedaba. Los niños jugaban en las calles polvorientas, tratando de encontrar alegría en un mundo que había olvidado lo que esa palabra significaba. Las mujeres lavaban ropa en el Nilo, cuyas aguas finalmente habían vuelto a ser claras después de semanas. Y entonces, en un instante, todo se volvió negro. Los gritos comenzaron inmediatamente, gritos de pánico, de confusión, de terror primordial. Porque esto no era la oscuridad de la noche, donde los ojos eventualmente se ajustan y pueden distinguir sombras. Esta era una oscuridad absoluta, una negación total de la luz. Era como estar enterrado vivo en lo más profundo de la tierra, donde nunca había llegado ni llegaría un solo rayo de sol. La gente tropezaba, caía, se chocaba entre sí. Las madres gritaban por sus hijos, incapaces de verlos, aunque estuvieran a centímetros de distancia. Los hombres extendían los brazos frenéticamente, tratando de orientarse, pero era imposible. No había arriba ni abajo, no había norte ni sur, solo una oscuridad sofocante que parecía tener peso, presionando contra los ojos, llenando los pulmones, penetrando hasta los huesos. En el palacio, Ramsés estaba en su sala privada cuando la oscuridad cayó. Había
Había estado revisando informes de las provincias, intentando calcular cuánto tiempo podían sobrevivir con las reservas existentes. La respuesta era deprimente: semanas, tal vez un mes, si racionaban severamente. Cuando el mundo se volvió negro, dejó caer el pergamino que sostenía. Por un momento pensó que se había desmayado, que su mente finalmente había cedido bajo la presión. Pero podía sentir la silla bajo él, podía escuchar su propia respiración acelerada. Estaba consciente, el mundo simplemente había desaparecido. ¿Guardias?, llamó, su voz sonando extraña en la oscuridad absoluta. ¿Hay alguien ahí?, escuchó pasos apresurados, el sonido de alguien chocando contra un mueble, una maldición ahogada. «Estoy aquí, mi señor», respondió una voz que Ramsés reconoció como la de su guardia personal. «Kai, no puedo ver nada». «Trae antorchas», ordenó Ramsés, tratando de mantener su voz firme. «Trae todas las antorchas del palacio». Escuchó a Kai alejarse, tropezando en la oscuridad. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, escuchó pasos regresando y vio un débil resplandor aparecer. Era una antorcha, pero su luz era extraña. Apenas penetraba la oscuridad, creando solo una burbuja pequeña de visibilidad alrededor de quien la sostenía. Kai llegó finalmente hasta donde estaba Ramsés, sosteniendo la antorcha frente a él. En su luz tenue, el faraón podía ver el rostro aterrorizado del guardia. «Es como si la oscuridad la estuviera comiendo», dijo Kai, su voz temblorosa. «He encendido 10 antorchas y todas dan esta luz débil. Es como si la luz misma tuviera miedo». Ramsés tomó la antorcha de las manos del guardia y la levantó. Kai tenía razón. La llama ardía fuerte, pero su luz apenas llegaba más allá de su brazo extendido. Era antinatural, imposible. El fuego siempre había sido confiable, predecible. Ahora, ni siquiera eso les quedaba. El pánico comenzó a extenderse por el palacio como un fuego invisible. Los sirvientes gritaban en los pasillos, chocando entre sí en la oscuridad. Las vasijas se rompían al caer. Los muebles eran volcados por personas que intentaban desesperadamente encontrar su camino. El orden cuidadosamente mantenido del palacio real se desmoronaba en cuestión de minutos. En la ciudad, la situación era aún peor. Las familias se aferraban unas a otras, aterrorizadas de soltarse y perderse en la oscuridad. Los niños lloraban sin consuelo. Los ancianos rezaban a dioses que no respondían. Algunos intentaban encender hogueras, pero el resultado era el mismo: luz débil que apenas servía, rodeada por una oscuridad que parecía viva, hambrienta, esperando devorar cualquier destello de esperanza. El tiempo perdió todo significado. Sin el sol para marcar las horas, sin la capacidad de ver relojes de agua o relojes de sol, los egipcios estaban a la deriva en un vacío temporal. ¿Habían pasado horas? ¿Días? Era imposible saberlo. El hambre y la sed se volvieron más urgentes. La gente sabía dónde estaban sus provisiones, pero en la oscuridad encontrar algo específico era casi imposible. Algunos derramaban agua preciosa intentando verter de jarras que no podían ver. Otros comían pan mohoso sin darse cuenta, incapaces de distinguir lo bueno de lo podrido. Pero lo peor era el efecto psicológico. Los humanos no están diseñados para vivir en oscuridad total. Sin luz, la mente comienza a jugar trucos. Algunos egipcios juraban que veían cosas moverse en las sombras, formas que no deberían estar allí. Otros escuchaban voces susurrando cosas que no podían entender. El miedo crecía, se multiplicaba, se alimentaba de sí mismo hasta que era casi tangible. En contraste, en la tierra de Gosén había luz. No era solo que el sol brillara allí, era como si la oscuridad se detuviera en una línea invisible, creando una frontera clara entre dos realidades. Los hebreos podían ver perfectamente, como en cualquier otro día. Podían mirar hacia las tierras egipcias y ver nada, solo un muro negro e impenetrable. Era inquietante incluso para ellos. Ver a su nación vecina envuelta en oscuridad mientras ellos disfrutaban de luz completa era un recordatorio constante del poder que los protegía. Algunos sentían gratitud, otros sentían culpa.
¿Merecían esta protección mientras otros sufrían? Moisés caminaba entre su pueblo, ofreciendo palabras de consuelo, recordándoles que esto no era su culpa. No celebren el sufrimiento de Egipto, les decía una y otra vez, pero tampoco duden de su liberación. Esto terminará pronto. En el palacio, Ramsés había logrado reunir a algunos de sus consejeros más cercanos. Se congregaron en una sala con todas las antorchas que pudieron encontrar, creando un pequeño oasis de luz tenue en medio de la oscuridad absoluta. Pero era un consuelo frágil. Ptah-hotep había envejecido visiblemente en los últimos días. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban constantemente. «Mi señor», dijo con voz débil, «esto debe terminar. No podemos, el pueblo no puede soportar más». «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó Ramsés, su voz ronca por la falta de sueño. «No lo sabemos con certeza, pero los sirvientes que han estado contando respiraciones estiman que han pasado 2 días, tal vez más. 2 días de oscuridad. Y Moisés había dicho que serían 3. Todavía quedaba tiempo en este infierno». El sumo sacerdote Kenti, quien había pasado esos días en oración constante, se acercó vacilante. «Mi señor, los templos están en caos. Los sacerdotes no pueden realizar los rituales matutinos porque no saben cuándo es la mañana. El culto a Ra ha cesado completamente porque ¿cómo adoramos al dios del sol cuando el sol ha desaparecido?». Era una pregunta que cortaba hasta el corazón de la crisis de fe que Egipto enfrentaba. Su religión entera, su cosmovisión completa, estaba construida sobre la creencia de que Ra navegaba por el cielo cada día, trayendo luz y vida. Ahora ese orden fundamental había sido roto. «¿Dónde está Ra?», preguntó un noble joven, su voz quebrándose. «¿Por qué permite esto? Estamos siendo castigados por algo. Hemos ofendido a los dioses». Ramsés no tenía respuestas. Por primera vez en su vida, el faraón, que se suponía era un dios viviente, una manifestación de Horus en la tierra, no tenía ni idea de qué decir. El general Horemheb, siempre pragmático, habló con la voz de la dura realidad. «Mi señor, debemos considerar que si esto continúa, perderemos el orden completamente. Ya hay reportes de saqueos en la ciudad. La gente está desesperada, sin luz, sin la capacidad de ver. Algunos han decidido que es el fin del mundo y están tomando lo que pueden». «¿Pueden tus soldados detenerlos?», preguntó Ramsés. «¿Cómo, mi señor? No pueden ver a los criminales, no pueden ver entre sí. Hemos tenido soldados que se han atacado mutuamente en la oscuridad, pensando que eran enemigos. La situación era insostenible, y todos en esa sala lo sabían». Todos miraban a Ramsés, esperando que tomara la decisión que había estado evitando durante meses. «Traigan a Moisés», dijo finalmente Ramsés, su voz apenas audible. «Mi señor». Ptah-hotep no estaba seguro de haber escuchado correctamente. «¡Traigan a Moisés!». El grito de Ramsés resonó en la sala, cargado de frustración, miedo y algo que podría haber sido alivio. «Envíen mensajeros a Gosén. Díganle que el faraón solicita su presencia inmediatamente». Los mensajeros fueron despachados, tropezando en la oscuridad mientras intentaban encontrar el camino hacia las tierras hebreas. Cuando finalmente llegaron a la frontera donde la oscuridad daba paso a la luz, la transición fue tan abrupta que casi los cegó. Parpadearon dolorosamente, sus ojos no acostumbrados a la luz después de días en negrura total. Encontraron a Moisés esperándolos, como si hubiera sabido que vendrían. Su rostro mostraba compasión, pero también determinación. Sabía que este era el momento. El viaje de regreso al palacio fue surreal para Moisés. Caminar de la luz hacia la oscuridad era como entrar en otro mundo. Los mensajeros lo guiaban, sosteniéndolo por el brazo, pero él podía sentir la densidad de la oscuridad, su peso casi físico. Cuando finalmente llegó a la sala donde Ramsés esperaba, vio al faraón rodeado de antorchas débiles, su rostro parcialmente iluminado en una luz que hacía que las sombras bailaran de maneras grotescas. «Moisés», dijo Ramsés, y había tanta emoción contenida en esa palabra que casi sonaba como una súplica. «Ramsés». El faraón se puso de pie, acercándose hasta que estuvieron a solo pasos de distancia. «Detén esto», dijo, su voz quebrándose. «Por favor, detén esto». Era la primera vez que Moisés había escuchado al faraón decir «por favor».
Era la primera vez que había visto a este hombre orgulloso realmente suplicar. «Puedes detenerlo tú mismo», respondió Moisés suavemente. «¿Sabes cómo?». Ramsés cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Se pueden ir», susurró. «Todos, hombres, mujeres, niños, con sus rebaños, con todo lo que poseen, se pueden ir». Las palabras flotaron en el aire, monumentales en su simplicidad. «¿Y no enviarás tu ejército tras ellos?», preguntó Moisés, necesitando asegurarse. «No habrá ejército», respondió Ramsés amargamente. «Apenas tengo hombres para mantener el orden en las calles, mucho menos para perseguir esclavos fugitivos». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Solo hazlo. Haz que vuelva la luz. Dile a tu Dios que ganó, que derrotó al faraón de Egipto, al imperio más poderoso del mundo, que nos redujo a esto». Señaló alrededor de la sala, a los nobles aterrorizados, a los guardias temblorosos, a la débil luz de las antorchas luchando contra la oscuridad opresiva. Moisés sintió una mezcla de emociones. Victoria sí, su pueblo sería libre, pero también tristeza por lo que había costado, por lo que había tomado para que un hombre orgulloso finalmente admitiera la derrota. «La luz volverá con la mañana», dijo Moisés, «y cuando lo haga, deja que mi pueblo se vaya inmediatamente. Cada hora de retraso podría traer consecuencias». No necesitaba decir más. Ramsés entendía. Había una 10ª plaga esperando en las alas, algo tan terrible que incluso Moisés no quería mencionarlo. «Vete ahora», dijo Ramsés, volviéndose. «Vete antes de que cambie de opinión, antes de que mi orgullo hable más fuerte que mi razón». Moisés asintió, dándose la vuelta para irse, pero en el umbral se detuvo. «Ramsés», dijo, su voz suave, «un día, cuando recuerdes esto, no recuerdes solo la derrota. Recuerda que elegiste la vida de tu pueblo sobre tu orgullo. Eso requiere un tipo diferente de valor». No esperó una respuesta. Salió en la oscuridad, guiado de regreso hacia Gosén por los mensajeros. Esa noche, aunque noche no significaba nada en la oscuridad constante, Ramsés se quedó solo en su balcón. No podía ver nada, ni siquiera su propia mano, pero podía sentir el viento en su rostro. Podía escuchar los sonidos distantes de su ciudad en pánico. «Lo siento», susurró en la oscuridad. No estaba seguro a quién le hablaba. A su padre muerto, a su pueblo, a los dioses que parecían haberlo abandonado, a sí mismo. «Lo siento por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haber sido lo suficientemente sabio, por haber dejado que mi orgullo costara tanto». Las lágrimas corrían por sus mejillas, invisibles en la oscuridad, pero reales de todas formas. Lágrimas de arrepentimiento, de alivio, de agotamiento emocional tan profundo que apenas podía mantenerse en pie. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, vio el primer destello de luz en el horizonte oriental. Era tenue al principio, casi imperceptible, pero crecía, expandiéndose como tinta en agua. La oscuridad retrocedía, no gradualmente como en un amanecer normal, sino siendo empujada hacia atrás por la luz que regresaba. En toda la ciudad, la gente miraba hacia arriba con asombro y alivio, mientras el sol, Ra, su dios, su protector, volvía a brillar. Los gritos de terror se convirtieron en gritos de alegría. Las familias se abrazaban, viéndose mutuamente por primera vez en 3 días. Los niños reían, los ancianos lloraban, y por un momento todo Egipto celebraba el simple regalo de poder ver. Pero la celebración era agridulce, porque cuando la luz reveló la ciudad completamente, también reveló la magnitud de lo que habían perdido. Las calles estaban llenas de escombros, casas saqueadas, personas demacradas por el hambre y el miedo. Egipto había sobrevivido, pero era una sombra de lo que había sido. Ese mismo día, los hebreos comenzaron su éxodo. Familias enteras cargando sus posesiones, reuniendo sus rebaños, preparándose para un viaje hacia lo desconocido. Los egipcios los veían irse, y en sus rostros había una mezcla de emociones. Algunos sentían enojo, viendo partir a los que habían causado todas estas calamidades. Otros sentían alivio, esperando que con su partida las plagas finalmente terminarían.
y algunos, sorprendentemente, sentían tristeza. Estas personas habían vivido entre ellos durante generaciones. Eran parte del tejido de la sociedad egipcia, aunque fuera como esclavos. Desde su balcón, Ramsés observaba la procesión de hebreos abandonando su tierra. Había miles de ellos, una multitud inmensa que parecía no tener fin. Se estaba llevando consigo décadas de trabajo gratuito, generaciones de conocimiento en construcción y artesanía, una parte integral de lo que había hecho grande a Egipto. Ptahhotep estaba a su lado, también observando en silencio. «Hiciste lo correcto, mi señor», dijo finalmente. «¿Lo hice?». La voz de Ramsés era hueca. «¿O simplemente hice lo único que me quedaba después de haberlo perdido todo?». A veces esas son la misma cosa. Ramsés se volvió para mirar a su viejo consejero. «¿Cómo reconstruimos? ¿Cómo recuperamos lo que éramos?». Ptahhotep negó con la cabeza lentamente. «No lo hacemos. No podemos recuperar lo que éramos, pero podemos convertirnos en algo nuevo, algo diferente, tal vez algo mejor si aprendemos de esto». ¿Y qué se supone que aprendamos? Que somos débiles, que nuestros dioses son impotentes, que somos humanos, respondió Ptahhotep simplemente, que incluso el faraón, con todo su poder, es solo un hombre, y que a veces la verdadera fuerza está en saber cuándo ceder. Ramsés se quedó en silencio, observando hasta que el último hebreo desapareció en el horizonte. Cuando finalmente entró al palacio, se sentó en su trono, no para gobernar, sino porque sus piernas ya no podían sostenerlo. En los años venideros, los escribas escribirían sobre este tiempo. Algunos culparían al faraón por su terquedad, otros culparían a Moisés por las plagas. Pero los que vivieron esos días sabían la verdad. No había villanos ni héroes, solo personas atrapadas en fuerzas más grandes que ellas mismas, tratando de sobrevivir lo mejor que podían. Egipto eventualmente se recuperaría. Plantarían nuevas cosechas, reconstruirían sus graneros, restablecerían el comercio. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La ilusión de invencibilidad se había roto, y esa puede haber sido la transformación más importante de todas. Porque un pueblo que sabe que es vulnerable también sabe que debe ser sabio. Y la sabiduría, aunque llegue tarde y a un costo terrible, es todavía un regalo digno de ser apreciado. En el desierto, los hebreos cantaban canciones de libertad, sus voces llevadas por el viento hacia el futuro que los esperaba. Y en el palacio, un faraón aprendía la lección más difícil de todas, que el verdadero poder no está en nunca caer, sino en levantarse después de haber caído. La historia de Moisés y el faraón no es solo sobre plagas y milagros, es sobre dos hombres atrapados en sus propias convicciones, cada uno creyendo que estaba haciendo lo correcto, uno luchando por la libertad de su pueblo, el otro luchando por preservar el orden que conocía. Y entre sus luchas, un imperio cayó y un pueblo nació. Las langostas se habían ido, la oscuridad había cedido, pero las cicatrices permanecían. En el corazón de cada egipcio que vivió esos días, en los campos vacíos, esperando ser replantados, en los templos donde los sacerdotes cuestionaban sus propias creencias. El mundo había cambiado y no había vuelta atrás. Ramsés viviría muchos años más, reconstruyendo lo que se había perdido, pero nunca olvidaría al hombre que alguna vez llamó hermano y que le enseñó que incluso los dioses pueden ser humillados. Y en las noches silenciosas, cuando el viento soplaba del este, juraba que todavía podía escuchar el zumbido de millones de alas, recordándole el precio de la arrogancia. Esta es una historia de poder y humildad, de destrucción y redención, de pérdida y transformación. Una historia que resuena a través de los siglos, preguntándonos, cuando enfrentamos lo imposible, ¿tenemos el valor de cambiar o permitimos que nuestro orgullo nos destruya junto con todo lo que amamos? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más relatos que tocan el corazón. Dale like si sentiste la tensión entre Moisés y el faraón, y comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en la oscuridad más profunda siempre llega la luz.